A modo de introducción les puedo contar, como vimos en módulos anteriores, que todos los seres vivos contamos con un reloj biológico que genera internamente los ritmos diarios, que nos ayuda a organizar temporalmente diversas funciones fisiológicas y del comportamiento de nuestro organismo en total armonía con el medio ambiente cambiante que nos rodea. Sin embargo, en ciertas ocasiones, nuestro reloj interno puede sufrir una desregulación o desincronización respecto a las señales ambientales externas, generando un desequilibrio interno en la homeostasis, en el estado estacionario interno de nuestro organismo. Hay realmente un conflicto. En el campo de la cronobiología, esta disrupción circadiana se conoce como cronodisrupción, un término que ha tomado gran relevancia en los últimos años y del cual hablaremos a lo largo de todo este módulo. Es de destacar que varias situaciones de la vida moderna actual a las que estamos expuestos a diario, sin darnos cuenta, alteran el correcto funcionamiento de nuestro reloj biológico y su puesta en hora. Y es así como generan esos conflictos, esa cronodisrupción. Ejemplos de estas situaciones son, por ejemplo, la iluminación artificial que prolonga la jornada de actividad, de trabajo o esparcimiento y nos quita horas de sueño. Asimismo, en relación a esto, el mantener luces, computadoras, televisores, tablets encendidas durante la noche, durante las horas de sueño, lo cual genera una polución lumínica de la cual hablamos en el módulo 2 y que también tiene un impacto sobre nuestra salud y sobre los relojes biológicos. Como situación 2 podemos mencionar los turnos rotativos con trabajo nocturno y como situación 3, que ya mencionamos también, los viajes transmeridianos con su correspondiente jet lag. Los mismos pueden afectar seriamente nuestra salud al provocar una desincronización interna y generar en consecuencia desórdenes de sueño, insomnio, depresiones estacionales, obesidad, diabetes, etc. Sobre todo si son recurrentes y en forma continua y mantenida en el tiempo, y también un mayor riesgo de contraer o de tener predisposición a contraer ciertos tipos de cáncer. Estos efectos negativos se potencian aún más con la vida sedentaria y las dietas hipercalóricas. Entonces, a continuación hablaremos de algunas de estas problemáticas que generan la cronodisrupción y trataremos de entender un poco más cómo nuestro reloj biológico está estrechamente relacionado con la salud y los buenos o malos hábitos de vida que llevamos a cabo diariamente.